Con micrófono y todo, muy buenos días. Me uno a los buenos deseos y las presentaciones de la directora del curso. Muchas gracias por estar aquí a esta hora temprana para estas fechas, para verano y sobre todo por la gente que viene desde fuera. Y me van a permitir que la presentación la lea y no la haga espontáneamente porque eran tantos los méritos que había que comentar para presentar a Elea Jiménez que no he sido capaz de memorizarlos, no es algo por lo que destaque, así que he decidido tirar de chuleta, que así no cometo ningún error. Entonces, déjenme decirles que Elea Jiménez Toledo es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ayer estuvimos preguntándonos sobre la idiosincrasia del CSIC, a lo mejor se nos puede responder alguna pregunta sobre esta posición en humanidades digitales y ciencia abierta. Y está adscrita al Instituto de Lengua, Literatura y Antropología dentro de este. Es además doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y es especialista en evaluación de la actividad investigadora y edición académica en humanidades y ciencias sociales, campos en los que además lleva trabajando más de 20 años, aunque no lo parezca, y en la actualidad desarrolla investigación sobre y para el multilingüismo en comunicación científica, siempre en el marco de la ciencia abierta. Es investigadora principal del proyecto TERES-IA, Terminología e Inteligencia Artificial en Español, que está desarrollado entre 6 instituciones, enmarcado además en el PERTE de Nueva Economía de la Lengua y forma parte nada más y nada menos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Sus desarrollos están permitiendo, además, colaboraciones muy relevantes con la ONU y con la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. Por si fuera poco, entre 2020 y 2022 fue directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, no sabemos de dónde sacaría el tiempo, y también ha sido miembro de la Comisión del Área Sociedad y coordinadora de la plataforma temática interdisciplinar Es Ciencia del CSIC sobre el español como lengua de comunicación científica. Hasta marzo de 2024, hace muy poquito, ha sido copresidenta del Comité Científico de la Infraestructura Europea Óperas, de la que además nos va a hablar, sobre comunicación científica en abierto sobre humanidades y ciencias sociales y fue, de hecho, la promotora de la adhesión del CSIC a esta infraestructura. Es consejera científica de la Fundación Lili, comisionada de la Secretaría General Iberoamericana y presidenta del Comité Asesor de The Conversation España. Forma parte del Consejo de Redacción de Revista de Occidente y, como ya ha adelantado Dolores y esta bonita diapositiva, nos va a hablar de óperas y el impulso a la comunicación científica en abierto en humanidades y ciencias sociales. Muchas gracias, Elea. Bueno, muchísimas gracias, Amaranta, por esta presentación. Muchísimas gracias, Dolores, por la invitación a participar en este curso. Y también gracias a todos vosotros que os habéis interesado y sois partícipes activos en todas las prácticas de ciencia abierta, que son nuestro nuevo entre comillas, modo de trabajar. La idea de estas horas, esta hora y media que vamos a tener, era contaros la infraestructura europea Óperas y el impulso a la comunicación científica en abierto en humanidades y ciencias sociales desde 2 puntos de vista. El punto de vista de un investigador que investiga en su área, en sus proyectos, y de alguna manera ve las infraestructuras en el horizonte. Yo sé que muchas veces no está claro cómo meterse en el engranaje de las infraestructuras, cómo entenderlas, cómo empezar a participar en ellas, y la idea era contar la experiencia dentro del CSIC por si pudiera servir de algo y también contarla desde un punto de vista de la gestión para darnos cuenta de cuán complejas son las infraestructuras porque son muy complejos y muy ambiciosos los objetivos de investigación que nos estamos planteando. O sea, realmente necesitamos de esas infraestructuras para abordar objetivos de investigación que son ambiciosos y que en este momento necesitamos y que representan una oportunidad extraordinaria para los humanistas y los científicos sociales, para dar un salto cualitativo en la investigación que realizamos desde las humanidades y las ciencias sociales. Para comenzar, quería dar algunas claves sobre cómo es la investigación hoy. La investigación hoy no es aquella tan
idealizada que nos marcaba el gran intelectual Steiner, ¿no? del intelectual, del investigador encerrado en una biblioteca, en un archivo, leyendo, pensando, escribiendo, etcétera, sino que se inscribe en una práctica que es un poco más compleja, ¿no? La investigación de hoy, desde luego, se da en el marco de la ciencia abierta, esto va a sobrevolar en toda la sesión, tiene que ser colaborativa para poder afrontar esos objetivos complejos y ambiciosos de los que hablaba hace un momento, tiene que ser conectada, necesitamos estar en contacto con otros investigadores, con otras instituciones, pero también dentro de estas infraestructuras, y luego vamos a ir viendo algún ejemplo y, desde luego, compartida, que es algo que forma parte de la ciencia abierta. Nos tenemos que plantear objetivos ambiciosos, grandes, que necesitan de recursos, que necesitan acciones conjuntas, y para eso son esenciales las infraestructuras, pero eso no es algo automático. El trabajar en las infraestructuras y el trabajar con esta nueva cultura no es algo espontáneo ni inmediato. Para empezar, porque muchas veces no sabemos qué significa esto de estar en una infraestructura, o qué es una infraestructura, o cómo se trabaja ahí, o cómo se entra ahí, ¿no? Tenemos que empezar a conocerlas, tenemos que empezar a ver cómo se articula el trabajo dentro de ellas. Y aquí viene una primera reflexión que se me ha planteado a mí y se ha planteado dentro del centro en el que trabajo, que es aceptar, entender que el trabajo que hemos venido realizando nosotros como investigadores o como técnicos dentro de un proyecto de investigación, que a veces es pues más está circunscrito a un equipo pequeño de un centro, a veces puede ser en colaboración con otras instituciones, a veces puede ser más ambicioso, más grande, con más financiación, etcétera, pero digamos que en ese marco el investigador principal, el equipo, tiene un cierto control de lo que sucede en ese proyecto, de los objetivos, del alcance, lo puede circunscribir bien. Cuando uno empieza a participar en infraestructuras, el foco cambia. El foco cambia porque es un foco inmenso que está compartido por un montón de instituciones, que está en contacto con un montón de proyectos, y esto representa como una disolución de nuestros propios objetivos, o mejor dicho, una incardinación de nuestros objetivos en los objetivos de la plataforma, de la infraestructura, perdón. Esto es importante porque es una nueva manera de trabajar. Se pierden, y esto en nuestra cultura académica ha pesado mucho, se pierden necesariamente las identidades personales, de grupo, institucionales, porque estamos persiguiendo objetivos comunes, estamos persiguiendo un bien común que es colectivo. Siempre va a haber liderazgo, siempre va a haber coordinaciones de equipos de trabajo, coordinaciones de proyectos, pero digamos que ahí entregamos nuestro conocimiento a un bien común. Y esa práctica, que parece, esto que estoy diciendo a lo mejor parece una obviedad o algo que se da de manera natural, pero es un freno y lo hemos visto, ¿no? De tal manera que esto, que significa un cambio de cultura, vamos a tener que ir procesándolo o adaptándonos a ello poco a poco. Y luego hay otra cuestión que seguramente salió en el día de ayer, que es la apuesta institucional por las infraestructuras. Las infraestructuras de investigación se plantean en el marco europeo, me voy a referir a ellas especialmente, se plantean precisamente para poder desafiar las fronteras de la investigación, en este caso en humanidades y en ciencias sociales, y se plantean con mucha ambición, con muchos recursos y con mucha complejidad administrativa, simplemente en la propia creación de una infraestructura, en el propio recorrido hasta que se crea, desde un proyecto hasta la creación de una infraestructura. Hay mucha complejidad administrativa, mucho trabajo administrativo y también científico y técnico, ¿no? Pero la cuestión es que esa visión que hay desde las instituciones europeas hacia las infraestructuras tiene que ser
de algún modo compartido por las instituciones en las que estamos nosotros, ¿no? Por nuestras instituciones académicas y también por nuestro ministerio, en este caso el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y tienen que, esto también parece una obviedad, pero es que tiene que estar todo muy acompasado. La fuerza o la apuesta fuerte que hay desde las instituciones europeas tendría que ser correspondida desde las instituciones y desde el Ministerio. Eso implica desde el pago de la cuota, o sea, estudiar realmente cómo puede ser la financiación de estas infraestructuras, quién tiene que estar involucrado en el pago de las infraestructuras, cómo va a ser de sostenible ese pago y hacer estudios detallados para ver cómo se puede afrontar esto, hasta una cuestión que a mí me parece que es fundamental, que es, vale, en este momento España participa en Daria, en Claria, participa en óperas, participa en la red de la infraestructura de arqueología, participa en muchas infraestructuras, pero ¿cómo logramos, cómo se hace para que la comunidad académica esté realmente vinculada y comprometida, esto es muy importante, comprometida con los objetivos de la infraestructura? Haciendo un trabajo que, vuelvo a insistir, un trabajo que es del equipo, que es del investigador, que es del equipo, que es de la institución, pero es un trabajo para los fines comunes de la infraestructura. Esto yo creo que es un debate que todavía está pendiente, es algo en lo que se está trabajando. Es necesario hablar mucho más entre las instituciones gubernamentales y las instituciones académicas para que realmente pueda haber una apuesta y las instituciones académicas, además, impulsen, arrastren, promuevan, reconozcan el esfuerzo de los investigadores por estar en esas infraestructuras. Porque si solamente nos adherimos, pero no hay ninguna medida complementaria que nos anime a los investigadores, a los grupos, etcétera, a estar en ellas, a trabajar en grupo dentro de la institución, que muchas veces no se da ese trabajo en la institución, pero, y también en un marco internacional, pues no se estarán consiguiendo los objetivos de adhesión o lo que representa estar adheridos a una infraestructura, ¿no? Bueno, esto como preámbulo. Voy a centrar o voy a exponer, agrupando las ideas en torno a estos tres bloques. Me voy a referir, en primer lugar, a la participación de España en óperas, en la infraestructura sobre comunicación científica en abierto, en humanidades y ciencias sociales. Me voy a referir también a los objetivos generales y a las líneas de trabajo de esta infraestructura y, por supuesto, al vínculo que hemos tenido hasta el momento con óperas. Y luego voy a hablar del multilingüismo como un área de trabajo transversal que nos ha permitido dentro del CSIC, pero también en otras instituciones, involucrarnos muy directamente en esta infraestructura, en óperas, no por contar lo que hemos hecho, sino que también, porque creo que tiene interés, sino porque se vea cómo nos hemos ido sumando a ese engranaje, cómo nos hemos ido sumando a las dinámicas de trabajo de una infraestructura y las facilidades o dificultades que hemos encontrado por el camino, ¿no? Bueno, esta es una de las imágenes que tiene óperas, esta infraestructura que empezó como un proyecto del Marco Europeo de Investigación para impulsar la comunicación científica en abierto en humanidades y ciencias sociales, que fue creciendo. Son innumerables ya los proyectos de investigación que se han desarrollado en el marco de la infraestructura y que al mismo tiempo que ha ido creciendo y que se han ido desarrollando y culminando esos proyectos de investigación, ahora me referiré a algunos, pues se ha ido planteando también la necesidad de constituirse como infraestructura. Y se están dando yo estoy hablando de infraestructura en general, pero realmente óperas todavía no está dentro de las ESFRIs, de las grandes infraestructuras europeas, pero ya ha pasado las evaluaciones correspondientes. Ahora mismo es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bélgica y ha pasado todos los informes, todas las estrategias necesarias para convertirse
en ESFRI en los próximos años. Pero está funcionando ya como una infraestructura, ¿no? Nosotros en el año 2019 empezamos a trabajar dentro del CSIC en esta plataforma temática interdisciplinar, ESCiencia, que trataba sobre el español como lengua de comunicación científica. Para trabajar en este tema, abordamos hasta un total de 8 proyectos de investigación, algunos más grandes, otros más pequeños, que tuvieron que ver con cuestiones, por ejemplo, de evaluación científica, de cómo se reconoce la publicación en nuestro idioma o en otros en los procesos de evaluación científica, de cómo son los panoramas nacionales e iberoamericanos de edición académica, o sea, qué canales tenemos para publicar ciencia en nuestro idioma. Desarrollamos algún proyecto sobre procesamiento del lenguaje natural y entidades nombradas, con corpus en español. Empezamos a desarrollar el proyecto del que luego os hablaré, que es un proyecto de terminología en español, etc. Es decir, veis que abordamos distintas áreas desde las que se puede trabajar para fortalecer el español y el multilingüismo en la comunicación científica. Trabajando en todos esos proyectos y ya participando en redes europeas de investigadores que trabajaban en esos temas, entramos en contacto con los equipos de Óperas, ¿no? Fijaos, Óperas es responsable, por ejemplo, del recurso Directory of Open Access Books, el directorio de libros de acceso abierto, una herramienta esencial para publicar monografías en abierto. Es responsable del Directory of Open Access Journals, también directorio enorme de revistas en abierto, que además especifica el modelo de publicación. Ayer Pilar Rico seguramente que se extendió en los modelos de publicación y en el modelo Diamante, que es una de las apuestas de Óperas. Es responsable también de una serie de herramientas para la edición, siguiendo el modelo Diamante, de libros y revistas. Es decir, son muchas herramientas que facilitan la comunicación científica desde las humanidades y las ciencias sociales, que siguen plenamente el modelo de ciencia abierta, que son consecuentes con los modelos que promulgan, son consecuentes porque son una infraestructura para promover la comunicación científica en abierto. Y lo que hacen es no solamente impulsar pues el desarrollo, en este caso, de un directorio de revistas o de un directorio de libros, sino pensar en los modelos de financiación que hacen sostenible esa publicación. Porque ya sabéis que el cambio a ese modelo está suponiendo un debate intensísimo y está rompiendo muchos muros que había antes establecidos y que aún permanecen, Esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, de tal manera que en el trabajo que hicimos en ESCiencia, como os decía, entramos en contacto con la infraestructura, empezamos a trabajar con los equipos, nos involucramos en concreto en estos 2 proyectos. En Palomeras, uno de los proyectos ya concluidos de Óperas, y en este proyecto, pues, de lo que se trató a nivel europeo, nosotros participamos estudiando, investigando la situación en España. Lo que hicimos fue analizar cómo se estaban publicando libros académicos en abierto, quién los está publicando, de qué manera, con qué modelo de financiación, si se está dando prioridad a unos tipos de libros frente a otros, si son las editoriales universitarias quienes editan, si son las editoriales comerciales, etc. Y todo esto ha permitido trazar un retrato importantísimo de lo que está sucediendo en Europa con respecto a la publicación de libros en abierto, donde se ven las enormes desigualdades que hay en la apuesta por el acceso abierto. Que una cosa es decir, en los escritos o en los discursos apoyamos el acceso abierto, otra cosa es ver el detalle de qué acceso abierto se está apoyando y para quién, ¿no? Doy un dato, simplemente por abrir la reflexión, ¿no? Por sugerir. En España, casi el 80%
de los libros que se editan, de los libros científicos que se editan, son editados por el sector editorial comercial. Pequeñas y medianas editoriales. O sea, no estamos hablando aquí de Elsevier, ni estamos hablando de Springer, ni de Taylor, ni nada. Por eso es el panorama internacional. En el nacional, el 80% de los libros que se publican son de pequeñas y medianas editoriales comerciales, que no están publicando en abierto, porque no se ha pensado en un modelo de negocio que les permita publicar en abierto y ganar dinero, puesto que son negocios pequeños y familiares muchas veces. Y solamente el 20% corresponde a las editoriales universitarias, para las cuales sí se está pensando en el modelo de financiación, pero para las cuales no se está publicando todo en abierto, se están publicando algunas cosas en abierto. Es decir, la publicación en abierto de libros en España no es una realidad tal y como lo es en muchos otros países europeos. Esto simplemente como una de las líneas de trabajo, una de las líneas de reflexión que a nivel político se tendrían que analizar para tomar decisiones sobre, en este caso, sobre la publicación, ¿no? Hay muchos otros temas. Bueno, otro de los proyectos en los que participamos es este Go Triple, que sigue vigente y es fijaos qué interesante, luego os mostraré algunas imágenes. Es un buscador de literatura científica, de bibliografía científica, pero es un buscador multilingüe que bebe de repositorios en abierto, volvemos a la ciencia abierta, repositorios en abierto que se han desarrollado en los distintos países europeos, que gracias al metadatado que tienen y a los estándares que siguen permiten que los contenidos sean recuperados a través de este buscador de Go Triple, y es multilingüe. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos buscar información sobre un tema, luego os pondré un ejemplo, y recuperar información científica no solamente en el idioma que hemos buscado, sino en otros. Y eso es gracias a algunas conexiones terminológicas que luego vamos a ver, ¿no? Bueno, dentro de Óperas también participamos en el comité científico y estuve copresidiéndolo entre 2022 y 2024 y, como decía antes Amaranta, promovimos la adhesión del CSIC a la infraestructura, porque cuando nosotros estábamos trabajando en Esciencia, España no formaba parte de Óperas. Iniciamos el proceso, es un proceso también lento, burocrático, lo examina mucha gente, lo evalúa mucha gente, todo esto hay que justificar por qué se quiere estar ahí, para qué nos va a servir estar en una infraestructura así. Y ahora os hablaré un poco más, pero una de las cosas que nos decían o que nos discutían era por qué vamos a estar en Óperas si ya estamos en otras, o vamos a estar en otras infraestructuras de humanidades y ciencias sociales. Bueno, cada una tiene un cometido diferente y al mismo tiempo todas somos complementarias. Los que conocéis mejor Claria, por ejemplo, sabéis que hay muchos asuntos que son adyacentes a Óperas, también lo sabemos desde Óperas, que colaboramos en muchos otros asuntos y ahora vamos a ver algún ejemplo, pero que cada uno tenemos nuestro foco, ¿no? Si en Clarín se trabajan más los asuntos del lenguaje, tecnologías del lenguaje, recursos, etcétera, en Óperas estamos trabajando más los asuntos que tienen que ver con comunicación científica estrictamente. Y esos objetivos son diferentes de los de Daria y son diferentes de los de la infraestructura de arqueología, etcétera. Esta es la singularidad. En 2023, después de iniciar el proceso de solicitud desde el CSIC, se adhirió la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y ahora mismo la Fundación, la FECIT, forma parte de la Asamblea General, que es un órgano para la gobernanza de Óperas, y el CSIC participa como miembro ordinario en la infraestructura. Aquí os he querido poner algunas de las preguntas que a mí me hicieron, ¿no? en estos formularios que hay que cumplimentar y en toda la justificación que hay que hacer para formar parte de la infraestructura.
pues sobrevolaba esa pregunta, ¿no? ¿Qué puede representar óperas para las ciencias sociales y las humanidades en el CSIC? Esta misma pregunta es válida para cualquier otra institución académica, ¿no? Yo vi claramente estas 5 respuestas. Por un lado, estar y comprometerse con una infraestructura que promueve la comunicación científica en abierto hace que la propia institución, si se trabaja bien internamente, impulse sus propias prácticas de publicación en abierto, que todavía no están totalmente asentadas y según las áreas hay bastante variabilidad, ¿no?, en las prácticas de ciencia abierta. No todo el mundo publica ciencia abierta o no todo el mundo publica ciencia abierta sin pagar por publicar, por ejemplo. Pensamos también que era una manera de aunar esfuerzos científicos y técnicos dentro del CSIC, porque la infraestructura, tanto en Daria como en Clarín como en óperas, no cuenta o no necesita solo del trabajo de los investigadores, al revés, hay muchísimo trabajo técnico. Necesitamos trabajar conjuntamente científicos y técnicos. Y, de hecho, las reuniones de óperas, las asambleas generales, los congresos que se organizan, son puro aprendizaje de esa puesta en contacto entre lo científico y lo técnico. Y cada uno de los proyectos que se desarrollan en óperas es así, ¿no? También conseguiremos, estamos en ello, abrir y hacer más visible la investigación que realizamos en nuestro área. Esto implica dar ese salto cualitativo del que hablaba al principio. Antes estábamos un poco más encerrados y la investigación en humanidades y ciencias sociales era más invisible, más desconocida, circulaba menos, etc. Y esta es una oportunidad enorme para salir y hacer ver lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo, además, en el marco de la ciencia abierta, con prácticas de ciencia abierta que permiten visibilizar mejor todo nuestro trabajo. También nos permite posicionarnos en estos campos concretos. Pensemos que los temas en los que trabaja óperas, ahora voy a desglosarlos un poco, son temas en los que el CSIC y cualquier institución académica seguramente ha trabajado y ha trabajado bien a lo largo de los años, ¿no? En el CSIC se ha trabajado mucho en comunicación científica, se ha trabajado mucho en edición académica, se ha trabajado mucho en en evaluación de la ciencia, perdón. Estos son campos en los que se trabaja mucho en óperas. Por lo tanto, participar en óperas con el conocimiento que se tiene desde nuestras instituciones es una manera también de posicionar no solamente de visibilizarla, sino de posicionar la investigación que se realiza en nuestras instituciones. Y luego, como último punto, seguramente no el último, es que el compromiso con el conocimiento abierto, a medida que vayamos cambiando la cultura de que todos los investigadores, todos los técnicos estemos convencidos de que realmente la práctica de ciencia abierta es lo que necesitamos socialmente, estaremos apostando por un bien común que es fundamental en este momento, ¿no? Que es que el conocimiento esté disponible para todos y en cualquier momento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos y líneas de trabajo de óperas? Aquí os he puesto el mapa de Europa para que veáis que la mayor parte de los países europeos ya están adheridos a la infraestructura. Hasta hace poco, como os decía, España estaba en ese malva, no estábamos, y esto es algo en lo que hemos ganado. Y estas que os pongo aquí son las principales áreas de trabajo que implican esa etiqueta de comunicación científica en abierto. Óperas trabaja en comunicación científica, en edición académica, en ciencia abierta, que es lo que sobrevuela todo, en la publicación diamante, en multilingüismo, en descubribilidad de contenidos científicos, en traducción, en el impacto social de la ciencia. Todas estas áreas vertebran, de alguna manera, todos los proyectos, todos los servicios que está ofreciendo óperas y que viene ofreciendo desde hace mucho tiempo, antes de convertirse en
en asociación sin ánimo de lucro, precedente a convertirse en ESFRI. ¿Cómo involucrarse en óperas? Yo me imagino que es lo mismo en cualquier infraestructura, pero esto es algo que yo he notado, es una pregunta que he recibido cuando presentamos, por ejemplo, la adhesión de España Óperas, que fue una presentación en el CSIC, donde estuvo Pilar Rico como representante de FECIT, y estuvo también el coordinador general de óperas, Pierre Mounier, y yo misma, y allí nos hacían esa pregunta, ¿cómo involucrarnos, ¿no? en esa cosa tan grande que es óperas? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se participa? Bueno, ahí, por un lado, hay grupos de trabajo especializados, grupos de trabajo, pues, por ejemplo, en estándares, en gestión de datos, en multilingüismo, que es el grupo en el que yo estoy, grupos sobre temas diferentes que además se van abriendo y van creciendo en función de las necesidades y cómo van apareciendo nuevos temas de investigación. Luego, un primer paso que se puede dar es solicitar formar parte de alguno de esos grupos de trabajo que tienen sus propias dinámicas de reuniones, de preparación de informes, de preparación de reuniones técnicas para empezar a trabajar en común. Esa es una forma. Otra forma, desde luego, es involucrarse en la propia gestión de la plataforma, ¿no? A lo mejor, de la infraestructura, perdón. Puede ser, yo lo hice en su momento con el comité científico, opté a la convocatoria pública que se hizo para acceder al comité científico, pero hay otros órganos de gestión en los que se puede estar y hay muchas necesidades de personal científico y técnico de apoyo a cada uno de los proyectos que van surgiendo. O sea, pensad que en esta infraestructura se están solicitando proyectos a la Unión Europea de manera constante, se ganan muchos de ellos y hay que poner en marcha una maquinaria enorme, no solamente para ejecutar el proyecto de investigación, sino también para comunicarlo, para difundirlo, para involucrar a la gente. Pues estando pendiente de la plataforma, de la información de la plataforma, os daréis cuenta de cómo de dinámica es y hasta qué punto todos podemos formar parte de ello, simplemente estando alertas y entrando en cada una de esas vías que van surgiendo, ¿no? La otra es, finalmente, la tercera vía que yo veo es buscar socios dentro de la propia infraestructura para tratar de armar proyectos de investigación y tratar de buscar financiación. Esta, digamos que es la más compleja porque implica movilizar a un gran equipo de investigación, preparar un buen proyecto, concurrir, ganarlo, etcétera. Pero si os dais cuenta, luego veremos la página, si os dais cuenta de la cantidad de proyectos que hay dentro de óperas y de los enormes equipos que hay, si contabilizamos a todos los investigadores y técnicos que están allí comprometidos, os daréis cuenta de que es una infraestructura que suma, que acoge a la gente, que hay que proponer, en definitiva, ¿no? Estamos aquí, estamos en nuestros despachos, estamos trabajando, pero lo que tenemos que hacer es proponer, adherirnos activamente, ¿no? Bueno, una cosa muy importante, esto también lo defendí mucho porque lo veía claramente en relación a la competencia o a la similaridad que representaba óperas con respecto a otras infraestructuras, es lo que os decía antes, es que cada una, aunque estemos trabajando en humanidades y ciencias sociales, cada una tenemos nuestra singularidad. Y es más, cada infraestructura es tan consciente de la complementariedad de conocimientos entre lo que hacen ellos y lo que hacen los demás, que muchas de las iniciativas que surgen, muchos de los proyectos que surgen, se hacen en colaboración con otras infraestructuras. Óperas colabora con la Nube Europea de Datos, con la Nube Europea de Datos en Humanidades y Ciencias Sociales, con Clarín, con Daria, con CESDA, que es la de datos en Ciencias Sociales. Fijaos hasta qué punto es ambiciosa la idea de la infraestructura, ambiciosa y
digamos que tiene en mente o tiene en horizonte esa búsqueda del bien común. Está pensando en el objetivo, no en quién desarrolla el objetivo. Si el objetivo necesita unar las fuerzas del resto de infraestructuras, pues ahí están todas. Y lo podemos ver en casi en cualquiera de los proyectos que aparecen y que se están desarrollando en este momento. Bueno, perdonad. Sobre Diamas no os voy a hablar porque os hablaría ayer Pilar Rico muchísimo, solamente quería poner el ejemplo de cómo se está trabajando en la publicación en Diamante en el entorno de óperas. Este nuevo proyecto, esto es para que veáis un poco la diversidad de temas que se están tratando. Este proyecto es más nuevo, es Grafia y trata del establecimiento de grafos de conocimiento con inteligencia artificial como una herramienta para la investigación en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Este es uno de los que están vigentes todavía. Este es otro, este es Atrium, perdonad, Este os lo he querido traer precisamente por esto. No sé si lo veis bien ahí. Digamos que la propuesta de partida de óperas es, en humanidades y ciencias sociales se utilizan metodologías diferentes, se utilizan lenguajes diferentes, se utilizan fuentes diferentes y digamos que desde las distintas infraestructuras, si Clarín se ocupa más de los asuntos del lenguaje y Ópera se centra más en los asuntos de comunicación científica y Daria se centra más en la propia metodología del trabajo en humanidades digitales, vamos a acercar para poder hacer investigación todavía aún más potente, ¿no? Pues justamente lo que hace Atrium es acercar esas líneas de investigación o esos enfoques para poder hacer una investigación humanística y social cada vez más ambiciosa, digamos. Este es el proyecto del que os hablaba antes, GoTriple, que viene de lejos ya, pero que sigue vigente, que es este buscador basado en repositorios y que es posible gracias al metadatado, a los estándares, a la interoperabilidad. Y en este buscador, si por ejemplo, este es el ejemplo que os quería traer, si nosotros buscamos con la expresión en español refugio climático, vamos a recuperar información, artículos en este caso, pero pueden ser libros también, documentos de trabajo que se hayan encontrado en repositorios. Vamos a encontrar información científica en portugués, información científica en inglés, información científica en español, que ha sido la lengua de consulta, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Bueno, es posible, podríamos pensar en español y en inglés por las palabras clave, ¿no? Porque estén conectadas, pero es un buscador que está trabajando con 9 lenguas diferentes. Y esto es posible gracias a que ha habido un trabajo terminológico previo. Yo os cuento, y Amelia, que vendrá esta tarde, estuvo involucrada en esta tarea con nosotros y lo podremos ver. Bueno, esto es cómo funciona internamente GoTriple y vemos que el objetivo siempre es acercar, fijaos el círculo de arriba, acercar la información científica, el conocimiento científico abierto a todos los agentes, a la sociedad en general, a quienes gobiernan, a las empresas, a las instituciones, a los investigadores, etc. En la parte de abajo se explica cómo se produce ese trasvase de información desde los repositorios hasta esa interfaz de búsqueda que nosotros estamos utilizando. Y veis aquí, no sé si voy a poder, ahí lo veis un poquito, ¿no? Las 11, antes he dicho 9 y son 11, perdonad, las 11 lenguas en las que trabaja GoTriple. Y veis aquí 2 aspectos, el tesauro y los vocabularios, que son los que han permitido que nosotros podamos recuperar información multilingüe en el metabuscador.
¿Cuál fue el trabajo que hubo que hacer y que hay que seguir haciendo? Además, hay que desarrollarlo mucho más. Pues se partía, se compilaron un montón de términos de búsqueda que normalmente procedían además de las palabras clave de los artículos y se trataron de buscar los equivalentes en los distintos idiomas, en estos idiomas. Amelia y el grupo de CSIC que trabajamos en la parte del español tratando de establecer equivalentes. Esto no es siempre obvio porque los conceptos, y esta es una de las cuestiones claves en el trabajo en terminología, Maite seguro que lo sabe bien, no siempre hay equivalentes para todos los conceptos, equivalentes exactos. Entonces, hay que trabajar con cierta precisión, con cierta finura, pero no siempre vamos a poder encontrar equivalentes exactos. En este caso se trabajó con miles de palabras, pero este es un trabajo que tendríamos que hacer basándonos más en procesamiento del lenguaje natural y tal y como estamos trabajando ahora en terminología, que luego os hablaré un poco más de ello, porque lo que nos permiten las nuevas técnicas de trabajo en terminología es precisamente poder llegar a, primero, llegar a términos concretos, no a clasificaciones generales de documentos, sino a términos concretos que describan los conceptos recogidos en los documentos, eso por un lado. Y por otro lado, lo que nos permite estas técnicas es ir detectando neología, porque la ciencia va avanzando y las palabras nuevas en ciencia van apareciendo. Y todo esto tiene que ir enriqueciendo el sistema de búsqueda también. Bueno, voy a pasar entonces ahora a este tercer bloque. Como os decía, la idea era poner el ejemplo del multilingüismo en la comunicación científica, ponerlo como ejemplo para el trabajo dentro de una infraestructura. No os lo he dicho antes al principio y lo tenía que haber dicho, es que cualquier cosa que queráis preguntar o si queréis que me detenga en algo o si queréis que explique algo con más detalle, que me lo digáis, que me interrumpáis en cualquier momento, ¿vale? Que si no me lanzo y no paro. Bueno, este es el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y con el cual nos empezamos a colaborar más estrechamente dentro de la infraestructura Óperas, ¿no? Esteresia, un proyecto sobre terminología e inteligencia artificial en español y en otras lenguas oficiales de España, pero sobre todo estamos trabajando con corpus en español. Como decía antes Amaranta en la presentación, es un proyecto que está inscrito dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del PERTE Nueva Economía de la Lengua, por tanto está financiado con fondos europeos, fondos de recuperación y está articulado o recibimos la financiación directamente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Y en él participamos pues todas estas instituciones, el Centro Nacional de Supercomputación, el Instituto Cervantes, la Asociación Española de Terminología, la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC como institución coordinadora. Tenemos desde el primer momento el apoyo de la Comisión Europea, en concreto de la Dirección General de Traducción, puesto que son los traductores y también los intérpretes los grandes demandantes de una terminología de calidad y una terminología actualizada para el trabajo que desarrollan en el día a día. Y pensad, y esto ya es una conexión con Óperas, veíamos que en Óperas una de las líneas de trabajo era la traducción, y la traducción en el marco de la ciencia abierta, precisamente. Entonces, tenemos que pensar que los traductores europeos, esa Dirección General de Traducción, traduce diariamente
toda la documentación comunitaria y, desde luego, la documentación legislativa que nos afecta como ciudadanos europeos, la traducen a las 24 lenguas de trabajo de la Comisión de la Unión Europea, ¿no? En ese ejercicio de traducción, la precisión es crucial, y es crucial porque afecta a nuestros derechos. Aquello que está recogido en la legislación comunitaria que nos afecta directamente, que nos afecta luego también en la transposición de leyes, etcétera, ahí no se pueden equivocar en la utilización de una palabra. Tienen que ser muy, muy precisos. Ahora pondré algún ejemplo. Vamos a ver cómo tienen que precisar mucho, y, por tanto, el trabajo terminológico en las instituciones europeas es muy fuerte y necesitan del trabajo terminológico en cada una de las lenguas, ¿no? Y esta fue una de las motivaciones importantes de este proyecto de Teresia. Bueno, nos planteamos como objetivos, por un lado, construir un metabuscador que permita localizar términos que están dispersos en recursos terminológicos de distintas instituciones, que están en distintas ubicaciones, en distintos formatos, sobre distintas materias. Y lo que vamos a tratar de hacer, estamos en plena construcción del metabuscador, a ver cómo avanza, es utilizar una interfaz de búsqueda que nos permita buscar un término y recuperar la información que aparece en los distintos recursos terminológicos que tenemos detectados, ¿no? El segundo, ahora voy a adentrarme un poco más en los detalles de ese objetivo. El segundo objetivo sería desarrollar una metodología innovadora porque está basada, por un lado, en técnicas de inteligencia artificial, pero por otro, en un trabajo cualitativo de expertos muy detallado y muy concienzudo, que nos permita extraer automáticamente terminología y validarla para tener términos de calidad y poder cumplir con esa función de precisión que mencionaba hace un momento. En el planteamiento de Teresia como proyecto de investigación, pues nos fijamos en estas características, nos fijamos o pensamos, desde luego, que tenía que ser un proyecto basado en ciencia abierta, es decir, que todo lo que construyamos, desde los algoritmos de extracción hasta el metabuscador, hasta la herramienta para la validación de los términos, sean recursos en abierto que todo el mundo pueda utilizar dentro de la plataforma de Teresia. Es un proyecto necesariamente interdisciplinar. Allí estamos colaborando lingüistas computacionales, terminólogos, traductores, especialistas en inteligencia artificial, documentalistas, gente de comunicación, etcétera. Un proyecto en colaboración interinstitucional, como hemos visto, porque cada uno aporta su saber. Yo no diría que es multidisciplinar, sino interdisciplinar, porque estamos trabajando conjuntamente y nos ha costado. A mí me cuesta mucho entender a la gente de computación y a ellos les cuesta entenderme a mí, ¿no? Pero ese acercamiento de los lenguajes es un acercamiento de objetivos y de un trabajo en común que realmente nos está dando muchas satisfacciones. Todos los disgustos que nos trae en la parte de gestión del proyecto, que es un proyecto muy complejo en su gestión, nos está trayendo satisfacciones en la parte científica técnica. Nos lo planteamos con una fuerte vocación de transferencia. ¿Por qué? Porque queremos que los resultados de Teresia, que esos términos, ese metabuscador, esas herramientas de extracción de terminología, sirvan realmente a traductores, sirvan a intérpretes, sirvan también, por ejemplo, para el entrenamiento de algoritmos. Teniendo los términos en español podremos entrenar mejor a las máquinas para que aprendan un mejor español científico y técnico, que es una manera de trabajar por nuestra lengua. Por eso también está puesto ahí el objetivo de contribuir al multilingüismo en la comunicación científica.
Y luego, como os decía, bueno, hay una característica que esta es ambiciosa, que es la perspectiva panhispánica que tratamos de incorporar al proyecto, y esto tiene que ver con que el español que hablamos en España es el minoritario, somos muy poquitos hablando el español de España y son muchos los que hablan otras variantes del español, ¿no? Pues nosotros en la herramienta, en el metabuscador y los corpus con los que estamos trabajando, estamos tratando de trabajar con corpus que recojan variantes del español y que den muestra de la riqueza que tiene la terminología. Inicialmente en los campos en los que estamos trabajando, que son la medicina y el derecho, pero la idea a futuro es poder trabajar con muchas otras áreas. Estas han sido las áreas piloto, las áreas de arranque, ¿no? Y luego algo muy importante que os comentaba antes, y es que en el proyecto es tan importante la parte tecnológica, todo lo que nos aportan los equipos que saben de inteligencia artificial, que saben de procesamiento del lenguaje natural, que saben de ontologías, etcétera, como el conocimiento experto para que nos digan los juristas, los médicos, especialistas en las distintas ramas, etcétera, nos digan si los términos que nosotros estamos encontrando son términos que se usan mucho, se usan poco, se usan preferentemente frente a otros o se usan de manera ocasional, si hay otros sinónimos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ese conocimiento que tienen los expertos solamente lo tienen ellos y lo queremos, lo estamos incorporando a Teresia. Bueno, en la construcción del metabuscador, que era el primero de los objetivos, hemos estado rastreando los recursos terminológicos que incorporaban términos científicos en español y en otras lenguas, pero tenían que tener el español, puesto que era un objetivo del proyecto. Hemos encontrado y lo hemos compilado en un censo de recursos terminológicos hasta 400 recursos terminológicos en español o multilingües, pero que contienen el español. Y con algunos de ellos, no todos, estamos procediendo a hacer una conversión de esos recursos a formatos legibles, de tal manera que el metabuscador pueda recuperar los términos, ¿no? Os decía antes, en el caso de GoTriple, cuando os he puesto el ejemplo, nosotros podemos recuperar documentación científica a través de ese metabuscador gracias a que existen repositorios con metadatos interoperables, etc. Eso no lo tenemos para todos los recursos terminológicos. Por eso tenemos que hacer este proceso de conversión, y además una conversión individualizada, casi para cada recurso. Hay que estudiar la estructura del recurso terminológico, los formatos de datos que tienen, y hacer una conversión para que el metabuscador luego pueda acceder a esos datos. Y es laborioso, pero es parte del proyecto. Y aquí lo que estamos haciendo es que al convertir el recurso estamos convirtiendo y obteniendo datos terminológicos en español. Este curso tiene un subtítulo relacionado con la gestión de datos. Esta es la base. O sea, digamos que antes, cuando os hablaba de la investigación de hoy, en esa primera diapositiva, en la investigación de hoy generamos conocimiento y generamos datos. Y de hecho, las convocatorias de proyectos nos exigen, bueno, no generar datos porque no todos generan, pero en los casos en los que se generan datos de investigación, que sean datos FAIR, que sean datos que se puedan reutilizar, que sean accesibles, que sean recuperables, etc. Bueno, pues en este caso, con estos conjuntos de datos terminológicos que estamos obteniendo de los recursos, estamos generando un activo importante para una serie de aplicaciones que os voy a contar a continuación. Fijaos, nosotros estamos trabajando con recursos que producen otras instituciones y que no siempre han sido creados en abierto
o no siempre han contemplado desde el principio licencias Creative Commons que nos permitan acceder y reutilizar directamente los datos, y esto lo que supone es una complicación en el sentido, una complicación que entendemos que es buena, en el sentido de que tenemos que hablar y negociar con cada uno de los productores de terminologías para llegar a un acuerdo sobre cómo utilizar los datos, cómo convertirlos, cómo publicarlos, si publicar todos, si publicar una parte, publicar con restricciones, etc. Y aquí me quería detener porque esto tiene mucho que ver con los objetivos en última instancia del curso. Y es que, claro, si nosotros pensamos en este objetivo de acceder a terminologías que están dispersas, porque las terminologías nos ayudan pues eso, en aplicaciones muy, muy diversas, entre otras, como os apuntaba, la de la traducción y la interpretación, lo concebimos, digo yo, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocada, pero lo concebimos inicial y necesariamente como un proyecto de ciencia abierta. Todos compartimos datos para que podamos tener datos de calidad en un único punto, de manera que den un buen servicio a los traductores, a los intérpretes, a los algoritmos, a quienes enseñan nuestra lengua, etc., ¿no? Bueno, pues eso que para nosotros estaba claro desde un principio no es tan fácil, porque no todo el mundo, no todos los creadores de contenidos, no todos los creadores de recursos terminológicos tienen la idea de que hay que compartir los recursos y de que puestos en contacto con otros proyectos o interconectados con otros datos son muchísimo más valiosos. Por eso os digo ahora con los datos, y antes os decía con las infraestructuras al empezar la exposición, parece que damos por hecho que la ciencia abierta es una realidad, o que el interés de participar en infraestructuras es una realidad, pero luego está la práctica. Y la práctica es que no todo el mundo está dispuesto a compartir datos, que existen muchos recelos, que hay que cambiar muchas culturas y que hay que renunciar a una parte de esos protagonismos que naturalmente se han tenido en la ciencia, se han tenido por cómo han sido las inercias y las dinámicas de la práctica de investigación, pero que realmente en este momento pues son un impedimento para los objetivos que nos planteamos todos, ¿no? Y pensad solamente en este ejemplo que os ponía sobre los traductores europeos. No digo ya nada en el caso de los intérpretes, que interpretan en tiempo real y que necesitan consultar información en tiempo real sobre una palabra. Y en una negociación internacional, consultar una palabra concreta es crucial. O sea, ahí sí que no pueden decir lo que se les pase por la cabeza, sino que tienen que ser absolutamente precisos. Pues imaginaos a un intérprete en una cabina teniendo que buscar el equivalente de la palabra energía verde en otro idioma, pero en 400 recursos terminológicos, en lugar de en uno. Entonces, esto no es por defender el proyecto, estamos aquí porque estamos convencidos del proyecto, pero digamos que el valor que tiene el poder recuperar desde un único punto es evidente para un determinado tipo de profesionales, en este caso para los intérpretes, ¿no? Y entonces aquí se da un poco esta tensión entre la necesidad real de acceder rápidamente a información de calidad y precisa y, por otro lado, pues esas reticencias que son normales también, ¿no? hacia quienes han producido un recurso, que lo tienen cuidado, mimado, que les ha costado dinero, que han trabajado muchísimo en él, que es su joya dentro de la institución y que tienen recelos pues, a la hora de compartirlo, de poner los datos en abierto. También es comprensible. Bueno, esta es un poco la representación de lo que hará el metabuscador. Es la búsqueda en recursos distintos, en distintos idiomas y sobre distintas materias. Veis aquí que hay algunos organismos
la Organización Mundial de la Salud, la Internacional del Trabajo, la UNESCO, UNCHARM, la base de datos terminológica de Naciones Unidas, que son organismos internacionales en los que se trabaja en distintas lenguas oficiales. En el caso de Naciones Unidas se trabaja en 6 lenguas distintas y necesitan para su trabajo en traducción y en interpretación necesitan recursos terminológicos. Ellos han ido creando los suyos a lo largo de la historia, pero ven también que es necesario que esos recursos crezcan con la información que tienen otros organismos y que crezcan además con la neología, ¿no?, que va apareciendo. Cuando nosotros hemos presentado este proyecto en organismos internacionales, por ejemplo, en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, pero también en la ONU, el proyecto es muy bien recibido. Ellos quieren tener una herramienta así porque les soluciona y les hace más eficiente el trabajo que desarrollan, ¿no? Bueno, aquí os traigo un ejemplo simplemente para que veáis cómo son de diferentes los recursos terminológicos y por qué el interés de aunar todas estas informaciones, ¿no? En esta base de datos, que es la base de datos terminológica de Naciones Unidas, como os decía, tenemos aquí el término Green Energy. ¿Me veis bien así, no? El término Green Energy en inglés, con su equivalente en español, energía verde o energía ecológica. Aparecen también los otros idiomas que son oficiales en la ONU. Si nos vamos al portal de la FAO, vemos, por ejemplo, que ese mismo término aparece en inglés, aparece una definición que no nos aparecía en la base de datos de Naciones Unidas y aparece la fuente, el corpus del que ha sido tomada esa definición. En el Tesauro Agrobot, por ejemplo, el del campo de la agricultura, no aparece el término energía verde, pero sí aparece energía renovable. Y nos aparecen otras acepciones, otros equivalentes en distintos idiomas, etc. O sinónimos en español, pero no aparece ahí energía verde. Esto también depende de las actualizaciones que tengan, de las prioridades de algunos campos, etc. Y en IATE, que es la base de datos terminológica de la Comisión Europea, tenemos el término energía verde, aparece Green Energy también, es decir, como en la UNESCO, gracias. Uy, es verdad, para la grabación. Sí, perdonadme. Y veis que en el caso de IATE aparece aquí una información que es importante. No debe confundirse con energía limpia. O sea, fijaos, en 4 recursos terminológicos que acabo de mostrar, la diferencia de información que nos están dando y el enriquecimiento que supone la suma de cada una de esas informaciones, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar de aunar en Teresia. Siempre, por supuesto, citando la fuente original, de dónde estamos tomando los datos y con los permisos correspondientes. Aquí digamos que compilamos pues toda la información, ¿no?, que reuniríamos consultando solo esas 4 bases de datos, la definición, los sinónimos o cuasi sinónimos, términos no equivalentes pero cercanos, equivalentes en otros idiomas, corpus en los que aparece y los términos genéricos y términos específicos. Ahora voy a apagar este. Perfecto, gracias. 10 minutos para terminar. Pues entonces lo voy a cortar para dejar lugar a... Sí, eso es. Bueno, estos son algunos de los argumentos. Esto lo podéis encontrar además en la web de Teresia, algunos de los argumentos que damos a los productores de terminologías para que nos ayuden a hacer el metabuscador más grande. Esta es la colaboración con Naciones Unidas. Y luego estamos en este segundo objetivo, que es la generación de nuevas terminologías, gracias, como decía anteriormente,
a la extracción de neología a partir de corpus de textos científicos en español, y en español de España y de otros países latinoamericanos. Esta es la secuencia del trabajo: la extracción con algoritmos de neología, la anotación semántica de esos corpus, una validación mediante expertos que ahora mismo estamos abordando gracias a un desarrollo, una aplicación que hemos hecho para poder validar esos términos, una sanción lingüística con lingüistas que nos dicen si el término es correcto o no, si es lo ortodoxo o no en términos lingüísticos, y luego viene toda esta parte que es crucial para los objetivos de este curso, y que también es crucial para los objetivos de óperas, que tienen que ver con la transformación de los datos que obtenemos, los datos terminológicos, en formatos de la web de datos, y su posicionamiento en espacios de datos lingüísticos. La Unión Europea impulsó The Common European Language Data Space. No sé si Maite habló ayer, claro, lógicamente. Bueno, ya sabéis que gran parte de las aplicaciones que utilizamos hoy, que están basadas en el lenguaje, sistemas conversacionales, sistemas de traducción automática, sistemas de asistencia, etcétera, están basados en tecnologías del lenguaje. Necesitan de recursos lingüísticos de todo tipo para poder funcionar adecuadamente, ¿no? Bueno, pues el European Language Grid forma parte de toda esa iniciativa, y en esta rejilla, en este panel de recursos lingüísticos, nosotros podemos ver cómo están representados o cómo están decubiertos los datos lingüísticos que necesitan todas estas aplicaciones, pero también otras investigaciones, desarrollos, etcétera, pues cómo están cubiertos los datos lingüísticos en los distintos idiomas. Y vemos, y esto es importante, cómo el español está muy bien cubierto, es la primera posición, más que el inglés. Sin embargo, si nos metemos en el detalle de qué tipo de recursos lingüísticos hay en ese catálogo, pues los datos terminológicos fallan un poco más. Es decir, necesitamos enriquecer los datos terminológicos. Hay corpus, hay recursos y herramientas de otro tipo, pero fallan los recursos léxicos y terminológicos. En eso estamos trabajando, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí para... Esta es simplemente la representación de cómo desde Teresia lo que queremos hacer es contribuir a que los datos terminológicos en español estén en esos espacios de datos lingüísticos y podamos hacer que el entorno digital sea un entorno multilingüe, en este caso trabajando desde el español, pero en Cataluña se está haciendo y se está trabajando muy bien con las terminologías en abierto, en catalán y en otros idiomas igualmente, ¿no? Así que con esto yo creo que lo vamos a dejar. Bueno, perdonadme, quería deciros que precisamente esta línea de trabajo en terminología, que está muy orientada a los usos en traducción y en interpretación, entra en conexión con dos proyectos de óperas, y ahí estamos bien incardinados y trabajando bien con esos equipos que trabajan en traducción colaborativa y traducción en abierto. Entonces, esto simplemente lo quería traer aquí para que vierais cómo desde un proyecto individual o concebido, circunscrito en un país, en un idioma, etcétera, se pueden encontrar las conexiones y las colaboraciones gracias a estas infraestructuras, ¿no? Así que, bueno, con esto lo dejamos y os dejo un poquito de tiempo para hablar. Muchísimas gracias. Disponemos cada vez los minutos para el debate. Para no fastidiar la grabación, necesitaría el micrófono que resulta grabado. Aquí al lado del micrófono. Gracias. Ahora. Hola. Sí. Entonces, por favor, si alguien en la sala tiene alguna pregunta para romper el hielo.
Bueno, ha sido muy rápido, por favor. Bueno, es por aprovechar este momento de timidez de todo el mundo. Muchas gracias por la explicación de óperas y de Teresia. Conocía a ambos, pero bueno, de manera muy superficial, así que te agradezco mucho la explicación. Y quería hacerte un par de preguntas que a lo mejor son un poco difíciles. Así que perdóname. La primera es, ¿qué relación, si es que hay alguna, o qué diferencia hay entre alguno de los servicios de óperas y de OpenAire? Y la otra es, que me parecería estupendo que óperas fuera infraestructura, si crees que formaría parte del clúster de shock y qué lugar crees que puede tener eso luego más adelante, que a lo mejor es algo que todavía no sabe nadie, ¿no? Con respecto a IOSC. Sí, son difíciles. No tienes que contestar ahora, si lo quieres. No, para otro día. Otro. Sí, perdón. Bueno, la primera es más fácil porque tiene que ver, es verdad que óperas, si veis la página, se divide entre los grupos de trabajo, los proyectos, y algunos os los he mostrado, y los servicios. Y los servicios son herramientas que todos podemos utilizar como investigadores o como instituciones, etc. Entre esos servicios está, por ejemplo, están los directorios de revistas, de libros en abierto, las herramientas de asistencia editorial, etc. Todo esto, ¿no? Digamos que OpenAire, os hablaría ayer Pilar de ello, tiene más que ver con la red de repositorios y cómo, o sea, de repositorios institucionales o temáticos, repositorios en abierto en Europa, cómo están coordinados, cómo están trabajando conjuntamente, pero de ahí se derivan servicios específicos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el GoTripol, el metabuscador. Pero ningún repositorio de los que conforman OpenAire tiene por sí mismo un directorio de revistas o un directorio de libros o herramientas de asistencia editorial. Esas un poco, o sea, unos alimentan a otros, pero no son lo mismo, ¿no? Y luego, la otra pregunta es difícil porque yo creo que y esto no se sabe, efectivamente. Es un mundo que evoluciona tan rápidamente y que lleva aparejadas políticas que muchas veces son lejanas para nosotros. No sabemos en qué estado está ahora mismo IOSC o SHOC, o la base de datos, o sea, la nube de datos de humanidades y ciencias sociales. Y de repente vemos que hace unos años IOSC tenía una fuerza enorme, todo se depositaba ahí, los catálogos de datos estaban ahí, de repente parece que eso se apaga y empiezan otras iniciativas. El mismo European Language Grid, ¿no?, ha tenido como otras iniciativas similares. Y entonces uno pierde, pero incluso la gente que está más metida en lo tecnológico, y no sé qué opinas, Maite, pero yo hablando con mis compañeros de la Politécnica, a veces del BSC, y vemos eso, un cierto desconcierto, que seguramente tendrá una estrategia detrás, pero nosotros como usuarios, como investigadores, no vemos siempre claramente, ¿no? Por eso era tan difícil la pregunta. Muchas gracias. Sí, Maite había pedido la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me lo he pasado bomba, me ha encantado. Estoy súper contenta de saber que Teresia sigue adelante. Bueno, hablando de esto del Language Data Space, European Language Grid, si hay una estrategia para que a veces que parezca en el Guadiana y tal, yo creo que no hay una estrategia, sino que es una estrategia de supervivencia. Cuando cogen un proyecto siguen y si a lo mejor se quedan sin proyecto mueren. Lo del European Language Grid, en el cual yo contribuí también, yo no veo que esté teniendo... No sé, está... Y una de las preguntas que tenía es que, como los has mencionado, cuando hablabas de la extracción de nuevos términos,
Para los términos en español, los nuevos términos, los que no vienen de una base terminológica ya existente, ¿qué hacéis con ellos? ¿Los ponéis en el Language Grid? O sea que sí. Bueno, estamos en ello. Bueno, por un lado, gracias por la indicación sobre European Language Grid, sobre lo que está pasando. Es verdad, además, que si examinamos, por ejemplo, los recursos lingüísticos que hay en Clarín, vemos que no coinciden con los de European Language Grid, vemos que hay diferencias, cuando en realidad la idea es que hubiera un espacio de datos lingüísticos donde uno pueda recuperar todo lo que hay, ¿no? Y sin embargo hay dispersión, un solapamiento relativo, entonces eso es incomprensible. Eso yo creo que es algo que lo que habría que pensar si realmente no hay estrategia, como dices, si tú lo conoces desde dentro mejor. Y luego en el caso, a ver, me preguntabas por los términos. Estoy pensando en cómo funciona Termcat, por ejemplo. Termcat está un poco aislado de esos movimientos un poco aleatorios de lo que está pasando con infraestructuras de este tipo europeas. No sé, ellos van construyendo su base. ¿No existe algo así para el español? Pues a ver, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo con la neología y la idea hasta acabar el proyecto es que los nuevos términos irán en una primera fase a una aplicación que hemos denominado Termonia, que es una aplicación en la que se procede a la validación por expertos y a la sanción lingüística. Una vez que tenemos el término limpérrimo, cuidadísimo y que está perfecto, validado y sancionado, él va a pasar a una base de datos que es la de neología, digamos, vamos a llamarla así, neología Teresia, y esa es la que van a ser datos enlazados y la que va a alimentar o la que se va a tratar de alojar en los espacios de datos lingüísticos. Es lo que queremos, dar conjuntos de datos a los espacios de datos. Todavía no estamos en esa fase, estamos justamente en la de sanción lingüística, pero bueno, esperemos llegar, porque lo que sí que es una realidad, lo que ponía ahí en el gráfico, es que cuando vemos datos terminológicos en español en las nubes europeas de datos, pues vemos conjuntos que están desactualizados, que son parciales también, claro, para algunas disciplinas, que se hicieron en algún momento pero ya no se han actualizado más. Y esto necesita actualización, por lo que decíamos, es que la terminología está viva y hay que cuidarla, ¿no? ¿Y eso está incluido en el metabuscador, ese tipo de información respecto a la obsolescencia de ciertos repositorios o términos y la preferencia de otros nuevos? ¿Ese tipo de valoración está también prevista? Esta pregunta es importante porque, bueno, por dos cosas. Por un lado, la información sobre neología que vamos creando y que va a estar en esa base de datos aparte, va a alimentar el metabuscador. El metabuscador lee de distintos recursos terminológicos y uno va a ser el nuestro, ¿no? El recurso terminológico Teresia. Y luego, por otro lado, con algunos productores de terminologías hemos estado hablando de esta actualización. Porque, claro, nosotros podemos ir a un recurso, y los hemos visto, recursos terminológicos que no se actualizan hace 15 años, a lo mejor tenemos el permiso para utilizarlos, estamos trayendo la información al metabuscador, pero la información es muy obsoleta. Entonces, tenemos que poner fechas de actualizaciones y eso implica también que si queremos mantener el recurso vivo vamos a tener que estar leyendo constantemente y trayendo información de allí. Y no es fácil en todos los casos, tú lo sabes. Y la otra pregunta, has hecho mención de que muchos proveedores son reticentes a abrir. ¿Hay la posibilidad de que se tenga acceso a esos recursos, pero a través de un pago? Bueno, esa sería una fórmula porque, de hecho, algunos de los productores, cuando hemos hablado con ellos, algunos de los productores lo que nos han pedido ha sido dinero
ponerlo en abierto, ¿no? Nosotros como proyecto de investigación no podemos pagar por eso, entre otras cosas porque no lo teníamos presupuestado y porque lo concebimos inicialmente como proyecto de ciencia abierta, pero sí que en algún momento ha surgido la idea, y no sé si la podremos implantar, de el usuario paga, ¿no? For a fee. De hecho, eso los Language Data Spaces prevén eso. Eso es. Ese sería el modelo. Vamos a ver. Y ya la última, te lo juro. El proyecto GoTriple, que me ha interesado mucho. No sé qué grado de involucración tenéis en el GoTriple, pero está previsto que aumente el número de lenguas. Y otra pregunta. ¿Se plantea, por ejemplo, la traducción automática del recurso que se recupera en la lengua del que se ha hecho la consulta? Pues fíjate, a esta última pregunta no te sabría contestar, pero sería bueno hacérsela a ellos porque es interesante, porque se está haciendo y hay traducciones ya buenas, aunque sea de resúmenes, ¿no? Y en cuanto al aumento de idiomas sí que estaba previsto. Ahí el escollo, entre comillas, es precisamente la terminología, o sea, poder contar con gente que haga trabajo en terminología, primero a nivel de clasificación de artículo y después más detallado, pero sí que estaba previsto ampliarlo. Entonces, yo me comprometo a hacer la pregunta esta de la traducción. Muchas gracias por todas las informaciones, me las he apuntado todas. Qué bien, me alegro. Muchas gracias, Maite. Gracias. Habéis pedido la palabra, Dolores, creo que no había... Bueno, si no, seguro que ahora surge algo. Bueno, yo también tengo alguna pregunta, no sé si comprometida, pero creo que puede resultar interesante para todos porque en la sala los inscritos al curso proceden algunos de ellos del sector de las bibliotecas universitarias o también de recursos de publicación, de servicios de publicación. Entonces, me ha parecido muy interesante tu exposición, también porque, bueno, lo has planteado desde el punto de vista del CSIC como punta de lanza para abrir brecha en la infraestructura europea, pero mencionas que estáis haciendo grupos de trabajo que la gente se pueda implicar para así poder contribuir a proyectos. Entiendo que cuando solicitáis esta apertura para enriquecer la infraestructura y que realmente la infraestructura llegue y se use en toda España, puesto que es España la que paga por este servicio a nivel europeo, no tanto queréis que se impliquen investigadores, sino personal que tenga que ver con bibliotecas y servicios de publicación, que puedan ir enriqueciendo, alimentándose al mismo tiempo que se vaya enriqueciendo. Entonces, si nos aclaras un poquito qué tienen que hacer posibles interesados para poder participar en estos grupos de trabajo, creo que podría ser una pregunta interesante para todos. Y en cuanto... Espera, que tengo dos. La otra es diferente. Me ha gustado mucho cómo has enlazado la infraestructura con el concepto de terminologías y traducción. Estoy viendo la importancia que tiene la terminología para el avance de la investigación. Y ayer nos quedábamos tomando una caña y queríamos hacer un corpus del español. La gran tarea. Claro, sí. Entonces, quiero saber tu opinión y quiero ir más allá, porque quiero saber si la Real Academia Española se podría implicar en todo esto, porque, a ver, estamos hablando de terminología y a mí se me llevan los demonios cuando veo que una institución que está financiada con dinero público como es nuestra Real Academia Española no está metida en todo esto. Y además yo asistí a la toma de posesión como miembro de Asunción Gómez y lo bordó, quiero decir, dije, por fin llega a la academia alguien que puede movilizar a los académicos. Pero estoy un poco, no sé si decir decepcionada, no sé, también a veces accedes a cosas y después no puedes hacer nada desde dentro.
No, quiero saber tu opinión, un poco el feedback a esto que te estoy contando en estos dos aspectos que son totalmente diferentes, pero bueno, interesante. Sí. No, pero son preguntas muy, muy interesantes. Gracias, Dolores. Pues, a ver, por un lado, que yo os contaba la participación del CSIC en óperas como miembro ordinario. Cuando FECIT se incorporó a la solicitud y os decía, es FECIT ahora el miembro, ¿cómo se llama? Miembro principal que participa en un órgano de gobernanza de óperas que es la Asamblea General, digamos que es el miembro principal que representa a España, ¿no? Nosotros vamos después. Y FECIT tiene la responsabilidad de crear el nodo óperas en España. Es decir, que tiene que articular e impulsar la participación de todas las instituciones que no son CSIC, porque CSIC ya está participando en la infraestructura. Y para ello, no sé si ayer Pilar Ricos habló de ello, pero digamos que es la institución que debería dinamizar esa participación de otras instituciones. Independientemente de eso, de la actuación que vaya a emprender FECIT, que no lo sé, creo que sí que es importante que si desde vuestras instituciones, bibliotecas, si sois responsables de repositorios, si estáis en grupos de investigación, si estáis en grupos que estáis de humanidades digitales trabajando con ciencia abierta, ahí ya hay un primer paso que podéis dar, que es entrar en óperas, ver qué grupos de trabajo hay y imaginaos que os interesa el grupo hay uno que se llama Advocacy for Open Access, ¿no? Los defensores del acceso abierto, y ahí realmente hay toda una tarea de sensibilización sobre acceso abierto que hacéis en muchísimas de las bibliotecas. Si queréis participar activamente en eso, poneos en contacto con los líderes del grupo y ahí estoy segura de que os van a abrir las puertas y vais a poder empezar a trabajar, independientemente de que luego haya un vínculo, una participación institucional a través del nodo FECIT, que yo creo que es deseable también porque es una manera de estructurar la participación de España en la infraestructura, ¿no? Entonces, creo que las dos vías son interesantes. Y luego, en relación al corpus del español, me parece esencial. Hablando específicamente del español científico, también del español general, sería interesantísimo que se hiciera. Nosotros estamos más cercanos a la parte de corpus de literatura científica y me parece que es crucial para un montón de desarrollos de investigación. Aquí hay algunos inconvenientes, de nuevo, que tienen que ver con la propiedad de los datos y con el uso de los datos, a pesar de que algunas instituciones defienden el acceso abierto, no siempre quieren ceder los corpus, los textos para este tipo de usos. Entonces, de nuevo, volvemos a la cuestión de la cultura, de la sensibilización, de la necesidad de que haya alguien que tome las riendas y diga, esto lo tenemos que hacer. Es una cuestión en la que nos va muchos de los desarrollos basados en tecnologías del lenguaje, ¿no? En este caso para el español científico. Y en cuanto a la Real Academia Española, pues ellos lideran el proyecto Leia, cuyos objetivos se publicaron en el BOE, pero es verdad que es un proyecto del que la academia, el sector investigador, pues desconocemos bastante. Sabemos que están trabajando en terminología, pero no tenemos ni un detalle. No son ciencia abierta. No son ciencia Sí, es delicado, es delicado eso, pero bueno, sí, digamos que ahí tendríamos que ir todos a una, porque de nuevo vuelvo a aquello con lo que empecé. El objetivo es común, el objetivo es tener corpus abierto, desarrollar aplicaciones en abierto, aplicaciones que nos benefician a todos como ciudadanos, que nos acercan al conocimiento. Entonces, eso pues todavía tiene que evolucionar un poco. Muchas gracias.
No sé si Pues a menos que se quede alguna pregunta muy urgente en el tintero, creo que con esta invitación a la colaboración y la participación podemos dar por cerrada la sesión e ir a ese prometido café que nos ha dicho antes Dolores. Justamente son 1:30, así que hemos cumplido los tiempos como esperábamos. Nos vemos ahora a las 12 y por favor un gran aplauso.